Hola, queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto tenerlos en esta tercera ponencia de este curso para liderazgo en grupos pequeños. Aprovecho para felicitar a todos aquellos que me han hecho llegar las actividades de las ponencias anteriores y al mismo tiempo, pues hago la invitación a todos aquellos que no se han integrado a esta capacitación para que puedan tomar la decisión de hacerlo y juntos podamos aprender más acerca de cómo dirigir los grupos pequeños en nuestras iglesias. Estoy seguro que si nosotros tomamos la decisión de prepararnos, el Señor nos va a bendecir en gran manera. Hoy vamos a responder a una pregunta muy importante que todo buen líder debe de saber. ¿Qué es un grupo pequeño? El conocimiento de esta pregunta va a ayudar mucho para que el líder pueda tener éxito en su liderazgo. Pero antes de darle respuesta a esta pregunta, quiero llevarlos al cuestionario. Como ustedes podrán saber, en cada una de las ponencias hay un cuestionario que ustedes deben de responder para reforzar lo que se está viendo en cada una de las temáticas, y también me sirve a mí para corroborar que vieron fielmente esta exposición. Aquí tienen las primeras 6. A continuación van a aparecer las otras 6. Allí las tienen. Pueden pasarlas a su libreta. Pónganle pausa al video. Cada pregunta tiene una cita, ya sea del Espíritu de Profecía o de las Sagradas Escrituras, y ustedes allí se van a poder dar cuenta en las ponencias a cuál corresponde para poderle dar respuesta. Yo les voy dando las citas aquí en la exposición. Muy bien, queridos hermanos, vamos a avanzar. Tengo aquí para ustedes una pregunta muy importante que dice: ¿cree usted en los grupos pequeños? Estoy seguro que si yo estuviese al lado de ustedes o enfrente y les hago esta pregunta, ustedes me van a decir que sí creen en los grupos pequeños. Es más, esta pregunta ya la hice al pleno en la iglesia. Y el 100% de los hermanos cree en los grupos pequeños. El problema está en que no el 100% asiste a los grupos pequeños. Esta pregunta no pone en jaque si existen o no existen los grupos pequeños. Es como si yo preguntara: ¿existe la lluvia? Es obvio que sí. Y es obvio que existen también los grupos pequeños, porque Dios así lo ha establecido desde el principio. Muy bien, quiero mostrarles aquí este escrito para reforzar lo que vamos a ver el día de hoy. Este no responde a ninguna pregunta. Dice: si el líder de un grupo pequeño es aquel que va a conducir a su pequeño rebaño a creer en Cristo y a alcanzar sus objetivos evangélicos, necesita saber por qué es indispensable que toda la iglesia se organice de este modo. La organización de la iglesia en grupos pequeños no es la voluntad de un ser humano, ni un nuevo método que la iglesia ha establecido. Es un plan divino que el líder debe conocer muy bien. Por eso les decía en un principio, es importante que nosotros conozcamos la respuesta a la pregunta que les puse en un inicio. ¿Qué es un grupo pequeño? Porque el conocimiento de esta pregunta depende el éxito de su liderazgo. Queridos hermanos, es importante que nosotros nos empapemos más acerca de estos temas para que el éxito sea eminente en nuestras iglesias. Vamos a avanzar y bueno, desde aquí ya podemos empezar a responder las preguntas. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Queridos hermanos, en este versículo nosotros podemos ver el primer grupo pequeño. Allí hay una palabra que dice hagamos, que está en plural.
La mayoría de los comentaristas está de acuerdo que quienes están allí involucrados en la creación es nada más y nada menos que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí podemos ver el primer grupo pequeño. Así que los grupos pequeños en realidad fueron instaurados por Dios mismo. Pero aquí no queda todo. Fíjense muy bien que allí en el Antiguo Testamento podemos ver más grupos pequeños. Miren Génesis 2:18 lo que dice. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Se dan cuenta? Génesis 2:18 dice, no es bueno que el ser humano esté solo porque Dios nos hizo seres sociables. No podemos estar solos. Si alguno de ustedes ha estado solo, como ha podido constatar, se va a dar cuenta que va a empezar a tener depresión, va a tener ansiedad precisamente por esa soledad. Y es que el Señor nos hizo seres sociables, que nos hizo con esa capacidad de interactuar unos con otros. El Señor hizo grupos pequeños desde el inicio en su creación. Es más, la Trinidad es un grupo pequeño. Y ellos tres actúan con un solo propósito, de salvar al ser humano del pecado. Ellos tienen un mismo propósito. Es lo que debe de suceder en nuestros grupos pequeños. Todos deben tener un solo propósito para que la misión pueda alcanzarse. Entonces, aquí podemos ver ya dos grupos pequeños. Número 1, la Trinidad. Número 2, la primera pareja que Dios creó. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar con otro grupo pequeño. Ahora no tan pequeño, ahora un poco grande, o más bien muy grande. Más bien, esta es una congregación que hay que dividirla en grupo pequeño. Fíjense muy bien lo que dice allí el versículo que tenemos en pantalla. Éxodo 38:26 dice, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta la magnitud del pueblo de Israel? 603.550. Prácticamente era una ciudad enorme y era muy difícil dirigirla a menos que se delegaran responsabilidades o se dividieran en grupos pequeños. De lo contrario, esta congregación no iba a tener éxito. Pero hay una buena noticia. Así lo hicieron. Fíjense lo que dice este versículo que les voy a compartir. Bueno, en realidad es una porción muy larga. Yo les voy a explicar qué dice esa porción. Luego ustedes la leen allí en casa, en sus sagradas escrituras, en su Biblia. Fíjense, Éxodo 18, 13 al 23 nos relata algo interesante que sucedió con ese gran problema que había allí en el pueblo de Israel. Había, pues, momentos en el que Moisés se paraba frente a la congregación como juez. Pero imagínense una congregación de 600,000 hombres. Eso sin contar las mujeres y los niños. Imagínense ustedes, ser juez de una congregación tan grande. Ahí el texto que les estoy compartiendo relata que su suegro Jetro va de visita y le da un consejo muy sabio de dividir esa congregación por grupos. De lo contrario, Moisés iba a desfallecer y ya no iba a poder seguir siendo el líder. Porque imagínense la carga del líder con una congregación de esa magnitud. Así que el consejo de Jetro es que divida líderes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que delegue esas responsabilidades.
y que nada más lleguen a Moisés los asuntos más importantes que tengan más peso y que él sea ese puente entre Dios y el pueblo de Israel. Aquí en pantalla se los puse. En realidad quedó así. 60,000 dirigentes de 10. Eso fue lo que sucedió después de hacer la división. 12,000 dirigentes de 50. 6,000 dirigentes de 100. 600 dirigentes de 1,000. Y en total fueron 78,600 dirigentes de grupos pequeños. Queridos hermanos, después de haber una congregación tan grande de 600,000 y que solamente fuera dirigida por Moisés, ahora después del consejo de Jetro, ahora está ya dividida. Y las responsabilidades, y la carga se distribuye. De esta manera es más fácil dirigir a gran multitud de personas. Ahora en nuestra actualidad hay iglesias muy grandes. Para que éstas tengan éxito es necesario delegar responsabilidades. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque si el líder toma toda la responsabilidad o el pastor, esa persona va a desfallecer. Es necesario que se delegue toda esa responsabilidad. Muy bien, seguimos avanzando para que podamos abarcar toda esta exposición. Lucas 6, 12 al 16. Yo creo que todos recordarán. De cualquier forma, les voy a dejar de tarea que ustedes lo busquen. Ahí podemos ver, pero ya en el Nuevo Testamento, otro grupo pequeño. Sí, estamos hablando de los 12 apóstoles. El Señor inició su ministerio no con una gran multitud, claro que no. El Señor inició su ministerio con un grupo pequeño, los 12 apóstoles. Él los llamó. Y fíjense qué interesante porque en un inicio el Señor da inicio, con 12 discípulos. Pero si ustedes analizan el cristianismo, cuánto no ha crecido. Y esa es la intención de los grupos pequeños, que crezcan para la honra y gloria de Dios. Así inició la iglesia primitiva, con 12. Luego ya en Hechos vemos que se empieza a multiplicar, porque por ejemplo, ya en Hechos menciona que Pedro bautizó a unos 3,000 aproximadamente. Imagínense cómo va creciendo. Y esa es la intención, que los grupos pequeños no se fosilicen, sino que vayan creciendo como células que se van dividiendo y van creciendo. Esa es la intención de los grupos pequeños. Ahora, si nosotros como iglesia no nos dividimos en grupos pequeños, es imposible que crezcamos. Es necesario hacerlo. Es necesario integrarnos a grupos pequeños. Es necesario ser buenos líderes de grupos pequeños, motivar a la iglesia, motivar a nuestros liderados, así como lo hizo Cristo Jesús con sus 12 apóstoles. Y con esos 12 apóstoles hizo maravilla porque alcanzó a multitudes de personas. Muchos conocieron su evangelio gracias a ese grupo pequeño. Creo que este es el mayor y máximo ejemplo que podemos poner en esta exposición. Los 12 apóstoles de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a avanzar. Fíjense aquí, también en el Nuevo Testamento podemos ver algunos modelos que se logran vislumbrar cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Fíjense, se me olvidó leer el título, modelo de grupos pequeños en la iglesia primitiva. Lo que estamos analizando con estos versículos es el modelo. Ahora, no sé si ustedes pusieron atención, pero fíjense aquí. Entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Ahora bien, ¿qué modelo estamos viendo allí? Es evidente que el Señor está acudiendo a las casas. Ese es el modelo que estamos viendo. Ese es el modelo de los grupos pequeños, reunirse en las casas para compartir la buena nueva. Miren lo que dice Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Fíjense bien aquí, una vez más, el ministerio de Cristo Jesús está dirigido hacia las casas. El modelo es que se reúnan en las casas. Y dice allí, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, estoy seguro que si las Sagradas Escrituras mencionara que Cristo se dirigía siempre al templo y allí iba toda la multitud al templo, pues hubiese sido el ejemplo de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no lo hizo así, sino que Cristo Jesús, su ministerio estaba enfocado en los hogares en los que debía llevar esperanza, no en el templo, sino en los hogares. Pero fíjense algo muy interesante, es que este modelo también se repite ya al inicio de la iglesia primitiva, de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Miren lo que dice Hechos 18, 7 al 8, ya con Pablo. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, otra vez casa, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crespo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué maravilloso, queridos hermanos, porque la verdad, cuando nosotros prestamos atención a este modelo, van a haber grandes bendiciones en la iglesia. Lo que no podemos alcanzar de otra forma, lo podemos alcanzar así, porque cuando nos reunimos en un hogar, podemos abarcar a nuestros vecinos, podemos alcanzar a nuestros familiares y a todos aquellos que viven alrededor nuestro. De otra forma, no podríamos avanzarlo. Muchos creen que las campañas son las responsables de alcanzar este éxito. Y no es así, queridos hermanos. En realidad son los grupos pequeños. Fíjense lo que dice Corintios 16, 19. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En su casa, dice allí. Os saludan mucho en el Señor. Quiero decirles algo, queridos hermanos. Hasta el segundo siglo después de Cristo no había iglesias. En realidad, los primeros cristianos siempre se congregaron en sus hogares. Ya fue después que se empezaron a establecer iglesias. Pero en un principio la iglesia primitiva tuvo sus inicios en los hogares. Considero yo, que por eso hubo tanto éxito en la iglesia primitiva, hubo un boom, una explosión del cristianismo, de la buena nueva. Y eso es lo que queremos lograr en este tiempo, que entendamos este mensaje. Muchos de nosotros no queremos salir de la comodidad de nuestras iglesias, porque en realidad muchas iglesias están bien cómodas. Buenas bancas, aire acondicionado, hay todo. Sin embargo, es necesario salir si queremos abarcar a otros. Si queremos predicar ese mensaje, es necesario congregarnos en los hogares también. Muy bien, avanzamos. En lo que consiste el grupo pequeño, vamos a avanzar con esto. Dice allí, Hechos 20, 21 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ¿en qué consiste los grupos pequeños? Ahí lo dice el versículo. Dice allí, enseñaros públicamente y por las casas, pero ¿en lo que consiste? Testificando
a judíos y a gentiles acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante es en esto, en lo que consiste los grupos pequeños para llevar el evangelio, para llevar esperanza a otros, para anunciar que Cristo ya está a las puertas, para testificar a todos, porque aquí decía a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento. No sé, y fíjense que viendo este versículo, Hechos 20 al 21, me recuerda el mensaje de los 3 ángeles, que también es un mensaje de arrepentimiento, y que la iglesia adventista, en especial, tiene un mensaje distintivo, que es el mensaje de los 3 ángeles, un mensaje de advertencia, porque la hora de su juicio ha llegado, dice allí en Apocalipsis 14, donde encontramos el mensaje de los 3 ángeles. Por eso, queridos hermanos, la iglesia tiene un mensaje que dar, una advertencia, y si nosotros no estamos haciendo la labor que nos corresponde hacer, muchos van a perecer por no entender este asunto sobre los grupos pequeños, la efectividad que tiene, porque Dios la estableció desde un principio. No es que sea algo innovador que la iglesia adventista esté sacando, claro que no. El Señor la estableció, lo acabamos de estudiar. Es más, la Trinidad fue el primer grupo pequeño. Entonces, en eso es lo que consiste el grupo pequeño. Primero en congregarnos, luego en testificar el mensaje del Evangelio, anunciar acerca del arrepentimiento para que ellos puedan aceptar con fe a Cristo Jesús y puedan alcanzar su misericordia. Muy bien, queridos hermanos, vamos a avanzar. Fíjense esta cita, y esta cita responde a una pregunta. Así que por allí busque donde esté la cita que diga joya a los de los testimonios, página 3, tomo 3, página 84. Dice allí, fíjense muy bien, dice, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Fíjense qué interesante. ¿Por qué le estoy poniendo aquí esta cita de joya de los testimonios? Porque en realidad los grupos pequeños fue dada ¿por quién? Por Dios. Y Dios no es hombre que se equivoca. Claro que no. Y dice allí la cita, me ha sido presentada por uno que no puede errar. Y ese que no puede errar es Dios, queridos hermanos. Por lo tanto, los grupos pequeños provienen directamente de Dios y es la voluntad para el crecimiento sano de su iglesia. Querido líder, es importante que tú entiendas este concepto, porque esto no proviene de algún ser humano terrenal, claro que no, sino que proviene directamente de Dios. Miren Mateo 5:14 lo que nos dice. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imagínense, queridos hermanos, si como iglesia no salimos, ¿de qué sirve? De nada. Es necesario que salgamos de esas 4 paredes y testifiquemos a nuestra comunidad, allí en nuestro pueblo, podamos dar las buenas nuevas, porque el versículo lo está diciendo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, somos la luz. ¿Y qué importancia es este concepto? Porque una luz es aquella que alumbra en la oscuridad y que te ayuda a ver cuál es el camino correcto. Y Dios nos ha dado ese privilegio de testificar, de llevar su mensaje a quienes no conocen.
Y tú pudieras decir, ¿cómo puedo integrarme? ¿Cómo puedo ser la luz del mundo? Intégrate a los grupos pequeños, testifica, invita a una persona a esas reuniones. Qué bonito es cuando un miembro lleva a un invitado. Qué maravilloso. Quiero decirles algo, de acuerdo a mi experiencia, queridos hermanos. Para que una persona acepte el Evangelio, tiene que pisar la iglesia, tiene que enamorarse de la iglesia. Sin embargo, no siempre es así. A veces estudiamos con personas que nunca han ido a la iglesia. A mí me ha pasado. Yo he estudiado con personas que de repente sale un estudio bíblico, pero nunca ha ido a la iglesia. Uno puede estudiar con esa persona, pero créanme que esa persona no tiene amor hacia el templo, hacia la iglesia, porque nunca nadie más la ha invitado, la ha llevado. Esta persona puede bautizarse, claro que sí, si acepta a Cristo Jesús. Pero al final de cuentas se va a alejar porque nunca ha tenido ese acercamiento. Y fíjense, los grupos pequeños tienen este fin. Usted invita a una persona, primero la invita al grupo pequeño, luego esta persona ve que el grupo pequeño tiene un mensaje de esperanza y luego usted dice, ¿qué te parece si te llevo a la iglesia? La llevas a la iglesia y luego después de llevarla a la iglesia le dice, te quiero dar un estudio bíblico, le das el estudio bíblico y esta persona va a estar enamorada del evangelio, de la iglesia de Cristo Jesús, porque es evidente que le ha agarrado hasta ese momento cierto amor y va a ser más fácil traerla a los pies de Cristo y que sea una persona útil en su evangelio. De otra forma no va a estar en sintonía con los requerimientos de la iglesia y es lo que ha sucedido a veces. Muchas veces al no traer a las personas aquí, pues no tienen ese amor por la iglesia. No se sienten comprometidas porque nunca nadie las ha invitado ni las ha llevado. Les han estudiado, hasta se han bautizado, pero al no llevarlas nunca a la iglesia, aunque se bauticen, no van a tener ese compromiso. Por eso los grupos pequeños también hacen esa función. Muy bien, fíjense aquí en esta cita, Testimonios, tomo 7, página 21, también es para responder una pregunta, no sé cuál. Ustedes van a ir revisando allí. Dice, es una pregunta, dice, ¿por qué no sienten los creyentes preocupación más profunda y más fervorosa por los que están apartados de Cristo? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 e instan con Dios por la salvación de determinada persona y enseguida oran respecto a otra? Formemos en nuestras iglesias grupos para el servicio, dice la cita. Únanse varios miembros para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrebatar almas de la corrupción del mundo para la salvadora pureza del amor de Cristo Jesús. Queridos hermanos, aquí la cita nos está interrogando. ¿Por qué no sienten los creyentes preocupación más profunda y más fervorosa por los que están apartados de Cristo? Queridos hermanos, esto me recuerda a los judíos que habían hecho de su religión una religión hermética. Ellos eran los únicos que creían que iban a ser salvos. Los de las promesas, los del pacto, venían de la descendencia de Abraham, tenían el templo, tenían el sábado, eran un árbol frondoso, pero de nada servía cuando no compartían ese evangelio con los gentiles. Y así sucede en este tiempo, queridos hermanos. De nada sirve cuando no queremos integrarnos a los grupos pequeños. De nada sirve que seamos sabáticos, que nada más asistamos los sábados a la iglesia y muchas veces fuera de horario. Queridos hermanos, es importante que nosotros comprendamos que debemos alcanzar a otros y que la forma correcta de hacerlo es por medio de los grupos pequeños. Si tú eres un líder, quiero que motives a tus liderados
para que se unan a los grupos pequeños. ¿Y por qué no? Que vean esta exposición para que ellos también comprendan lo importante que es los grupos pequeños y cómo Dios desde un inicio los estableció para el éxito de su iglesia. Cristo mismo inició con 12 apóstoles. Ahora el cristianismo es la religión más grande a nivel mundial. Es importante que nosotros entendamos bien este asunto sobre los grupos pequeños. Muy bien, vamos a avanzar, vamos a abarcar lo más que se pueda. Fíjense aquí esta cita, Marcos 6:34, dice allí, y salió Jesús y vio una gran multitud. Bueno, el título dice, Jesús mira a la multitud. Dice allí, una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Queridos hermanos, si nosotros mirásemos a los de afuera, así como Cristo los está mirando, sintiésemos compasión de ellos. Yo en este momento me encuentro en un pueblo donde evidentemente la iglesia adventista es minoría y la mayoría de las personas sigue tradiciones. La verdad es que me da mucha tristeza porque a veces los visitamos y no quieren conocer más acerca de Cristo Jesús. O sea, quieren conocer, pero a su manera. Queridos hermanos, yo creo que si nosotros miramos a los demás como lo hizo Cristo Jesús, pues vamos a sentir compasión por ellos y vamos a sentir esa necesidad de llevarles la verdad. Ahora, nosotros no estamos aquí para obligar a nadie. Tenemos que confiar en que el Espíritu Santo va a hacer la parte que le corresponde. Es como unir la parte y la fuerza divina con la humana. Cuando hacemos esta unión, vamos a tener mucho éxito en la predicación del Evangelio. A veces solamente requiere hablar a las personas, invitarlos, y ellos aceptan. En muchos lugares así sucede. A lo mejor aquí sea un poco más complicado, pero si tú estás en un lugar donde es fácil llevar el Evangelio y no lo estás haciendo, es evidente que no estás comprendiendo lo importante que es mirar a la multitud con compasión como lo hizo Cristo Jesús. No sé si ustedes recordarán, pero Juan el Bautista le decía allí a los fariseos, a los saduceos, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se acuerdan ustedes del versículo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros tuviésemos todo eso con los de afuera, estaríamos dispuestos siempre a ganarlos para Cristo Jesús, porque si tuviésemos amor por ellos, nos preocuparíamos por ellos y les llevásemos este mensaje de esperanza. Pero muchas veces no tenemos amor. Sí nos congregamos como iglesia, pero ¿qué hay de los que pasan allá afuera? Se van a perder y el Señor va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta por cada uno de ellos. Muchas veces no tenemos esos frutos dignos de arrepentimiento. Era lo que sucedía con la nación judía. La nación judía, les decía, era una nación hermética, habían hecho de la religión algo hermético y no tenían amor por los gentiles. A ellos no les importaba si estos se perdieran. Es más, ellos les llamaban perros, les decían piedras, porque eran duros, decían ellos, como unas piedras. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Creemos que las personas son piedras, pero en realidad todos tienen un corazón de que arrepentirse. Y de alguna forma u otra ellos también aceptan a Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, queridos hermanos y líderes que están viendo esta ponencia. El alcance de los grupos pequeños. Vamos a ver cuál sería el alcance. Servicio Cristiano, página 92, dice, haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Oh, qué interesante esta cita, queridos hermanos, porque
fíjense, en realidad nuestra labor está allí, en nuestro pueblo o en los pueblos circunvecinos. No tenemos que irnos a otro país a evangelizar. Claro que no, allí está la labor de nuestra iglesia, allí en nuestra área. Esas son las personas que nosotros tenemos que alcanzar para la honra y gloria de Dios. Usted no piense, me voy a ir a otro país, me voy a ir a otro estado para evangelizar. No, olvídese de eso. Allí está su trabajo. Intégrese a un grupo pequeño para que sea útil en el evangelismo, allí en su propia comunidad o en los pueblitos aledaños a donde está su iglesia adventista. El Señor te ha llamado para que seas una luz en esos hogares, queridos hermanos. Muy bien, fíjense aquí en esta cita, primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Queridos hermanos, ¿quién nos ha llamado? El versículo lo está diciendo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice allí después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Vamos a padecer? Claro que sí. Al menos en este lugar donde yo estoy, pues hemos padecido mucho rechazo, muchísimo. Sin embargo, seguimos firmes, porque el Señor nos ha llamado a seguir expandiendo su mensaje del Evangelio, este mensaje de advertencia que también nos muestra Apocalipsis 14 en el mensaje de los 3 ángeles. Y abajo dice: Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Ojalá que este sea el propósito de cada uno, permitir que Dios nos perfeccione, nos afirme y nos fortalezca en esta tarea y labor que Él nos ha dado, y también como líderes. Muy bien, vamos a avanzar para que nos alcance el tiempo. Esta ponencia está un poco larga, sin embargo, quiero procurar terminarla en menos de 40 minutos o 45, menos de 45. Dice allí Servicio Cristiano, página 92, que haya pequeños grupos que se reúnan para estudiar la Biblia en las tardes o temprano. Al empezar el día, dispongan tiempo para orar con el fin de ser fortalecidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo. Si lo hacen de este modo, recibirán una gran bendición por parte de uno que consumió su vida en el servicio, ofrendándola para redimirnos. Servicio Cristiano, página 92. Queridos hermanos, es importante que nos organicemos, que busquemos horarios concretos en los que las personas puedan vincular el grupo pequeño, ya sea por la mañana o por la tarde. Bueno, mayormente por la tarde. Aquí lo hacemos por la tarde, para que las personas puedan conocer a Cristo Jesús y juntos allí en ese grupo pequeño puedan reanimarse, puedan estudiar las Sagradas Escrituras, puedan conocer más acerca de la verdad. Es el consejo que yo estoy observando aquí. Dice que haya grupos pequeños grupos que se reúnan para estudiar la Biblia en las tardes o temprano, al empezar el día. Dispongan tiempo para orar con el fin de ser fortalecidos, iluminados, santificados por el Espíritu Santo. Hay una gran labor que tenemos que hacer, queridos hermanos, porque si pretendemos llevar a cabo este plan, también sería interesante resaltar que la oración es importante también. Tenemos que orar mucho para que estos grupos pequeños puedan funcionar, para que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de los integrantes de estos grupos, y que el Señor pueda hacer crecer la obra en el lugar allí donde tú estás liderando ese grupo pequeño. Tenemos que confiar en Dios, porque de Él es esta labor y nos las ha encomendado a cada uno de nosotros. Obreros Evangélicos, página 201, dice: la presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones, en casas particulares, gana
a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en salones y capillas. ¿Se dan cuenta? El éxito está en los grupos pequeños, eso lo dice Obreros Evangélicos en la página 201. Es más eficaz que cualquier sermón. ¿Sí? Es necesario que nosotros salgamos y nos reunamos en las casas para poder alcanzar a otras personas. Fíjense, un poquito de mi experiencia. En este lugar las personas tienen una obsesión de no entrar aquí a la iglesia. Hace un tiempo nosotros empezamos dando clases de música. Sin embargo, nos dimos cuenta que las personas no querían recibir sus clases aquí en el templo. Venía con una obsesión. Pero hay hermanos que reúnen en sus casas a otros familiares y allí sí van. Porque es evidente que los grupos pequeños tienen esa efectividad. Y aquí, por ejemplo, es un grupo, es una pequeña ciudad muy tradicional, religión tradicional, muy, muy arraigada. Es evidente que si alguien los ve entrar aquí al templo, ellos están predispuestos por el que dirán. Pero qué fácil es llevarlos a un hogar de un conocido, de un hermano, y allí estudian juntos y luego pides apoyo al pastor, vamos a estudiar a esta persona. Y qué fácil es cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, sobre todo cuando nosotros llevamos años en un lugar y las personas nos conocen, somos de confianza. Entonces es evidente que esa labor está en nuestras manos y nosotros tenemos que hacerla, porque esta es la manera más efectiva de llevar las buenas nuevas a quienes, número uno, no conocen o no tienen bien la verdad. Queridos hermanos, el Señor ha puesto en nuestras vidas una gran misión. Servicio Cristiano, página 92, este es el mismo libro, dice: si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino a favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en grupos de obreros. Sí, si hay 2 o 3, pues ahí está el grupo ya pequeño para poder avanzar en la predicación del evangelio. Pero si la iglesia es muy grande, aquí el consejo que nos está dando la hermana Elena Harmon de White es organizarse en pequeños grupos. De esta manera se va a obtener éxito. Hay aquí lugares que se están estableciendo donde solamente hay una familia y por allí empieza a crecer el grupo, ¿verdad? Y luego empiezan a integrarse más personas que quieren conocer el evangelio de Cristo Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hemos ya concluido. Esta es la última cita que les doy. Quiero invitarlos, queridos hermanos, a que hagan un compromiso, no conmigo, porque en realidad yo solamente soy instrumento de Dios y como pastor la responsabilidad que tenemos es capacitar a la iglesia, apoyarles, animarles, sino que hagan un compromiso con Dios. Comprométase, si es usted líder, comprométase a hacer bien su trabajo. Si es usted miembro, comprométase para formar parte de un grupo pequeño. Y va a ver que la obra de Dios va a crecer en gran manera. Si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, el Señor nos va a bendecir. No va a haber escasez en nuestras iglesias. Las personas van a llegar porque nosotros las vamos a invitar, porque vamos a hacer la parte que nos corresponde. Así que haz una promesa y comprométete con esta labor que el Señor nos ha encomendado. Quiero orar por cada uno de los líderes que está viendo esta ponencia para finalizar. Allí donde estás, inclina tu rostro y oremos por los grupos pequeños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Señor, gracias te damos porque hoy hemos podido comprender más acerca de lo que es un grupo pequeño. Señor, por favor, permite que como líderes podamos entender bien estos conceptos y comprender que los grupos pequeños son un plan divino para el avance de tu obra en esta tierra. Capacítanos como líderes
también como miembros de iglesia. Si somos líderes, ayúdanos a liderar de la mejor manera a quienes están a nuestro cargo. Si somos miembros de iglesia, ayúdanos para que nos podamos integrar a un grupo pequeño y podamos hacer la parte que nos corresponde, llevando a personas invitadas a los grupos pequeños, procurando establecer reuniones en casas nuevas. Ayúdanos, Señor, para que podamos creer en este trabajo que tú nos has dejado, Padre, y en este método que tú dejaste desde el principio. Ayúdanos a aferrarnos y a llevarlo a cabo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues hemos ya concluido. Le doy las gracias. Quedo a la espera de ese cuestionario. Háganmelo llegar al WhatsApp para yo revisarlo. Al finalizar de las ponencias vamos a dar un reconocimiento. Queridos hermanos líderes, que el Señor les bendiga.